hablando de los límites. Paul, ¿cómo estás? Muy bien, Denise, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Pues en la cápsula anterior hablamos de los límites y nuevamente quisiera entrar en este tema, que es un tema muy extenso y de mucho interés para nuestro público. ¿Nos podrías decir, Paul, ya nos dijiste que es un límite en la cápsula anterior, ¿nos podrías decir ahora sí que cómo hacerle? ¿Cuál es ese, digamos, ese libro mágico que nos puede decir cómo poner límites? Ok, pues poner límites es muy personal porque cada familia es diferente, entonces tiene que ser congruente entre lo que la mamá y el papá quieren. ¿Cómo? Entonces, por ejemplo, si la mamá profesa una religión y el papá profesa otra religión, primero se tienen que poner de acuerdo qué religión le van a enseñar al hijo. Okay. Ese sería un ejemplo, ¿no? Otro es, por ejemplo, si la mamá es muy estricta y el papá es muy laxo, tendrían que encontrar un punto medio donde se pongan las reglas, por así decirlo, del juego. Okay. ¿No? Entonces podríamos hablar que primero los papás se tienen que poner de acuerdo antes de poder poner un límite. ¿Serían como las reglas de convivencia de la casa? Serían como las reglas del juego de la casa y para el mundo. Y también, sobre todo, buscar qué tipo de valores se tienen y se quieren proyectar al niño. Okay. Porque dependiendo de esos valores que se tengan, se buscan los objetivos a enseñar al niño. Muchas veces no sabemos ni qué valores le queremos inculcar, ni qué le queremos enseñar. Entonces es donde yace también muchas veces la incongruencia. O sea, definirlo primero. Sí. Pero, ¿qué pasa si papá y mamá no se pueden poner de acuerdo? Pues usualmente cuando papá y mamá no se pueden poner de acuerdo, hay dos tipos de reglas, ¿no? Entonces, uno es laxo y otro es estricto, por así decirlo, un ejemplo. Ajá. Entonces, cuando están con el papá, saben que con el papá se tienen que poner firmes y tienen que hacer esto y eso. Y cuando están con la mamá, saben que no hay consecuencias porque es laxo. Ajá. Entonces, muchas veces, por así decirlo, se manipulan a los papás para conseguir lo que quieren. ¿Consecuencias en los hijos por este tipo de relación? Muchas veces cuando no se tiene bien definido qué tipo de límites se quieren con niños o con los adolescentes, el adolescente tiende a ser un poco más libre, y entonces manipula a los papás. Por ejemplo, el ejemplo que les pongo a mis pacientes es: si tú no te pones de acuerdo con tu esposa o con tu esposo, va a llegar tu hijo y te va a decir, papá, necesito 500 pesos, ¿no? Y tú le vas a dar 500 pesos. Y va con el otro papá, oye papá, necesito 500 pesos porque mamá no me los dio. Y como no hay comunicación o no hay límites, pues sí. Puedes sacar hasta 1000 pesos. Sí. Pero, ¿qué consecuencias de su estructura de personalidad puede generar? ¿O qué consecuencias benéficas o consecuencias no benéficas le puede traer al niño o al adolescente que está viviendo un ambiente así? Pues puede ser un ambiente, en los casos extremos podría ser un tipo como de hiperactividad, porque no sabe qué hay, cómo comportarse. También puede causarle mucha ansiedad, porque no sabe cómo comportarse en un lado, cómo comportarse en otro, y le puede causar muchas veces hasta crisis, ¿no? Así de, ¿qué es lo que se quiere de mí? Y eso a la larga podría irse a una depresión. Okay. O sea, genera mucha inseguridad e incertidumbre. Sí. Ok. Yo he escuchado, a ver, tú me vas a corregir, del triángulo de los límites. ¿Nos podrías hablar un poquito más de esto? Bueno, el triángulo de los límites es un triángulo donde se basa qué es lo que se necesita para poner límites. Y está compuesto por tres obviamente por tres lados, que es amor, libertad y responsabilidad. Ajá. Para que se dé un límite sano, tiene que haber amor de parte incondicional del padre al hijo, tiene que haber responsabilidad del hijo para obedecer y para hacer las cosas que le dice el papá y viceversa. Y viceversa, ¿cómo? ¿Cuál es la responsabilidad de un padre en el caso de este triángulo? Pues darle libertad, ¿no? O sea, la responsabilidad es entregársela al hijo, la responsabilidad del hijo es aceptarla, y la libertad es de decirle, ya estás grande, tienes hasta aquí para hacer. Ok, y amor. Me gustó mucho eso, que es lo que platicabas en la cápsula pasada, en donde decíamos que el límite se confunde muchas veces con castigo y los padres a veces tienen temor de poner límites por pensar que van a lastimar o van a traumar a su hijo, ¿no? Así es. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra, se pueden poner límites de una manera amorosa. Sí. Ok, con respeto. ¿Qué pasa cuando un padre le pone límites muy estrictos y todo el tiempo está poniendo límites sobre el chico? También uno de las consecuencias es que puede ser que el niño salga muy estresado, el niño no tenga libertad para tener creatividad, el niño se tense
el niño no goce de su infancia, en el caso de los niños, y la de la adolescencia, pues se hace un niño rebelde porque no le das espacio para crecer. Los niños, tanto los niños como los adolescentes, buscan una identidad. Okay. Entonces, si no le das espacio para conocerse, pues tampoco le vas a dar espacio para que se conozca y la riegue. También regarla en la vida es importante para el niño y para el adolescente. Que pueda tener un aprendizaje de Una estos experiencia. errores prácticamente. ¿Sí? Esta parte de él que le estés exige y exige y exige, ¿tiene que ver con el tipo de parentalidad? ¿Con el tipo, la forma de ser padre? Sí, tiene que ver con la forma de ser padre y a nivel individual. Si yo soy perfeccionista, busco un niño perfeccionista. Si mi esposa, o perfecto, ¿no? O perfecto, ¿no? O si mi esposa es un desastre en la casa, a lo mejor a la esposa no le importa que estén los trastes sucios y entonces al niño no le importa que el cuaderno de las tareas esté sucio. Okay. Entonces también tiene que ver con la personalidad del hogar. Hay diferentes tipos de familias, tú decías. Sí. ¿Qué tipo de familias hay? ¿Qué tipo de forma de ser padres hay? ¿Hay alguna clasificación? Pues así, hablando así como en lo corriente, sería la normal, que es cuando los papás tienen mamá, papá e hijos, están todos en una familia, la nuclear, no están divorciados. Más que normal podríamos llamarla la familia tradicional, porque sí. Ahora hay tantos tipos de ser familia que podríamos decir que ya la normal podría ser hasta padres divorciados, digamos que la familia papá-mamá. Sí, papá-mamá. Para no etiquetar. Papá-mamá que no están divorciados. Ah, ok, perfecto. ¿Qué te parece si en otra cápsula hablamos de este tema, que también es muy interesante? Pues muchas gracias, los esperamos en nuestra próxima cápsula. Gracias.